bienvenida a esta cuarta píldora del bloque dedicado a la alimentación, en el que estás recibiendo información que quizá te suena, quizá ya la conoces o no, o quizás es 100% nueva y te está abriendo un mundo de posibilidades. En cualquier caso, espero que te esté siendo útil, que te esté dando para reflexionar y para tirar del hilo. Vamos a seguir por ahí hoy porque vamos a hablar de las semillas, ¿no? Y como semillas me refiero a sobre todo un gran grupo de alimentos que consumimos hoy de manera ingente, como son los cereales, pero también a las legumbres y a los frutos secos. Todo esto son semillas de las plantas y por tanto tienen unas características particulares. Son diferentes características, son grupos de vegetales diferentes, cereales, frutos secos y legumbres, pero tienen en común que son semillas y pensar que las plantas no quieren, dos cosas, ¿no? Por un lado, las plantas no quieren que nos comamos sus semillas porque son el germen, ¿no?, de su descendencia. Entonces las semillas normalmente están protegidas por diferentes sistemas. Pues hay semillas que están protegidas por una cáscara dura, como puede ser el hueso de la fruta, ¿no?, el hueso de un melocotón, por ejemplo. Y luego hay semillas que tienen sustancias que son antinutrientes, ¿no?, que están pensadas para que nos sienten mal, y a nosotros no, a los mamíferos en general, ¿no?, y a todo grupo de animal realmente, para que nos sienten mal y no las queramos comer, ¿no? Y ahí esa herramienta está bastante presente en los cereales y en las legumbres, ¿no? Pero sobre todo, y en lo que a nosotros nos compete, las semillas es un grupo de alimentos que no están disponibles todo el año, ¿no? Si lo pensamos, en la naturaleza no hay guisantes todo el año en la planta, hay guisantes en un periodo muy concreto de tiempo, y lo mismo con el trigo, lo mismo con el arroz, ¿no? Si nos inspiramos en lo que comían nuestros ancestros, pues comían cereales, seguro, comían semillas de todo tipo, seguro, porque comerían cualquier cosa comestible, seguro, pero no podrían estar comiendo semillas todos los días, en todas las comidas, como hacemos nosotros. Nosotros comemos tostadas en el desayuno o galletas, que es peor, comemos pasta al mediodía o arroz a la cubana o llámalo X, y cenamos con pan, ¿no? Entonces tenemos en todas las comidas cereales durante todo el año, cereales, legumbres o frutos secos, semillas de cualquier tipo, y lo hacemos durante todo el año, con lo cual estamos comiendo una cantidad ingente de semillas que no deberíamos, que no está nuestro cuerpo, la fisiología de nuestro cuerpo no está preparada para ello. Ojo, que es verdad que nuestra genética no ha cambiado sensiblemente desde los tiempos del cazador-recolector y mucho menos desde los tiempos de los agricultores, ¿vale? Que eso fue hace 2 días, como quien dice. Pero lo que sí ha cambiado es la genética de nuestra microbiota, ¿vale? Nosotros, como humanos, tenemos una serie de pequeños acompañantes, las bacterias que nos acompañan recubriendo todo nuestro cuerpo, la piel, las mucosas, el sistema digestivo, que son parte de nosotros, pero no son una parte integrante directa, sino que son comunidades que viven en nosotros, y estas comunidades, como crecen y mueren con un ritmo muchísimo más rápido, infinitamente más rápido que el nuestro, esos seres, esa microbiota sí se ha adaptado a nuestra vida actual, o por lo menos sí que está más adaptada a nuestra vida actual. Es decir, nuestra fisiología propia no está adaptada a comer tantísimos cereales, pero como nuestra microbiota sí se ha ido adaptando, pues ahí vamos tirando, ¿vale? Quiero decir que estos antinutrientes que están diseñados para que nos sienten mal, los cereales o las legumbres o los frutos secos, en nuestro caso, como hemos ido introduciendo y aumentando cada vez más la presencia de estos alimentos en nuestra dieta desde hace 10.000 años, pues en estos 10.000 años, conforme nosotros hemos ido aumentando la ingesta de este tipo de alimento, nuestra microbiota se ha ido adaptando a esa cantidad. Entonces somos mucho más insensibles a este tipo de antinutrientes que otro tipo de animales, ¿no?, que no han cultivado, ¿no?, es decir, el resto de animales. Aún así, la cantidad ingente de semillas que comemos nos siguen sentando mal
de muchísimas maneras. Principalmente son una fuente muy alta de carbohidratos. Pero además los hemos refinado, ¿no? Hemos refinado las semillas. Cogemos los cereales, cogemos el trigo y a la hora de molerlo, pues hace 200 años se molía todo junto, se quitaba la cáscara más dura, pero se molía el grano completo con su germen, ¿no? con un montón de propiedades beneficiosas, que daba una harina más burda, ¿no? Pero muchísimo más saludable que la que comemos hoy en día, que lo comemos refinada, porque cuando se queda el germen en el grano, pues lo que pasa es que en ese germen tiene una serie de aceites, ¿no? Y por eso de algunas semillas se pueden sacar aceite, una serie de aceites que se enrancian y por tanto es mucho más eficaz económicamente hablando quitar el germen y dar la harina blanca sin nada, de manera que quitamos la principal vía de nutriente de la semilla y nos quedamos con todo el carbohidrato, ¿no? Con todo el azúcar, que es además un azúcar simple, que se metaboliza casi que igual que el azúcar blanca, ¿no? Realmente de una manera muy parecida en cuanto a la velocidad, porque al estar manipulado, ¿no? Y retirado ese germen, la harina pues nutricionalmente es bastante baja, ¿no? Sería más interesante, si queremos comer cereales, comerlos sin manipular, ¿no? La menor manipulación, pues la harina, si queremos harina para cocinar, pues integral, ¿no? Y si podemos ir a una harina de un cereal poco manipulado por el hombre, mejor. ¿Y qué es un cereal poco manipulado por el hombre? Pues en general cualquiera que no sea el trigo. El trigo, a lo largo de nuestra historia como agricultores, ha sido súper manipulado, ¿no? Ha sido manipulado eligiendo las especies, las subespecies que daban un grano mayor, ha sido manipulado primando las especies que resistían mejor a las plagas y bueno, últimamente podríamos hablar de modificar genéticamente los alimentos, pero sin entrar ahí, con la simple selección genética, ¿no? Me quedo con esta semilla para reproducir que me interesa porque los granos son un poco más gordos o porque da un poco más de cantidad de grano o porque lo que sea. Con esa simple selección manual, por decirlo de alguna manera, hemos modificado muchísimo la especie. El trigo actual no tiene nada que ver con el de hace 10.000 años, pero con el de hace 300 tampoco, ¿no? Entonces, el trigo actual está súper modificado y si queremos comer cereales, pues el trigo debería de ser algo que descartáramos para asegurarnos, ¿no? De comer cosas lo más parecido a lo que nuestro metabolismo puede gestionar. Nos podríamos pasar a la espelta, ¿no? La espelta es un cereal primo hermano del trigo que apenas ha sido manipulado porque apenas ha sido explotado comercialmente, ¿no? Entonces hay muchísimos cereales y si queremos comer cereales podemos elegir cereales menos habituales, por tanto menos manipulados, como puedan ser la avena, la espelta, el centeno, ¿no? Por decir cereales habituales en nuestra dieta o más o menos habituales, ¿vale? En las panaderías tradicionales, por ejemplo, la espelta, la avena y el centeno, en España al menos, se utilizan todavía con cierta frecuencia. Entonces, lo primero sería reducir la cantidad de semillas que comemos, principalmente la cantidad de cereales que comemos y específicamente la cantidad de trigo de blanco que comemos, ¿vale? Vamos a intentar ir a cereales integrales y a ser posible ecológicos, porque en los integrales nos vamos a comer la cáscara y la cáscara, pues si no es ecológico, pues ha sido tratado para las plagas y tal, con productos un poco menos recomendables, ¿no? Porque nos introducen sustancias en nuestro cuerpo que no tienen que estar ahí o que no tendrían que estar ahí, ¿no? Y si no podemos o no queremos ir a alimentos biológicos o ecológicos, como se llamen en lo que ponga en el paquete según la normativa de tu país, pues ir a productos, ¿no? Menos habituales y por tanto menos manipulado. Disminuir la cantidad de semillas porque en un entorno natural no comeríamos tantas, ¿vale? Y cuidar, por tanto, qué semillas comemos, cómo las comemos también, ¿no? Lo que decía de integrar, pues en los frutos secos, el vigilar cómo las comemos pasa también por intentar disminuir el consumo de frutos secos tostados
o peor aún, fritos, ¿no? Cuando se tuestan o se fríen, se le aumenta la palatabilidad. La palatabilidad es la sensación gustosa, ¿no?, de la comida en la boca. Cuando tú tuestas o fríes un fruto seco, lo haces más crujiente. El crujir es atractivo para nosotros, ¿no? Lo haces con un sabor más potente porque las grasas se modifican, ¿no? Y si además se le añaden en la fritura, pues hay más grasa y la sensación es de más sabor, de un sabor más intenso, y se le quitan las cáscaras, de manera que si tú te comerías un puñadito de cacahuete crudo, ¿no? Con su cáscara y tal, si lo pelas y te lo comes, te comes un puñadito, pero si son cacahuetes fritos, sin pelar, o sea, ya pelados y con sal, ¿no?, que están mucho más sabrosos, pues igual te comes un cuarto kilo tranquilamente, ¿no? Y ahí ya sí que tenemos un exceso de calorías seguro, por mucho que estemos hablando de grasas saludables. Así que los frutos secos, sí, seguro que los comíamos, seguro que si pasábamos cerca de una planta de un almendro en flor no, con almendras, las recogeríamos y las guardaríamos, porque algo que el ser humano ha hecho siempre es aprovechar lo que teníamos a nuestra disposición, y las semillas se conservan muy bien. Entonces recogeríamos esas almendras y las guardaríamos. Y seguro que teníamos almendras, si en nuestro entorno había almendros, ¿no? Pero a lo que voy es que no tendríamos esa almendra que tenemos hoy tostada, sin piel y lista para consumir, sino que comernos unas almendras supondría un trabajo que haría que nos comiéramos menos almendras, sobre todo porque cruda la almendra no está tan apetecible como tostada. Te comes menos almendras crudas, te comes menos cacahuetes crudos, te comes menos anacardos crudos, si además los tienes que pelar, menos todavía, ¿vale? Entonces es ir mirando un poco cómo creemos que, o sea, cómo nos podemos aproximar, a ver cómo lo explico, a lo que comíamos hace 300 años. Tampoco hace falta irnos más allá, ¿vale? No necesitamos pensar todo el tiempo en el cazador-recolector, que comería muy pocos cereales. Podemos irnos al agricultor que nos pilla más cercano, que comería cereales más, pero no tantos como comemos nosotros hoy en día, ¿no? Así que disminuir los cereales, disminuir las semillas en general y revisar bien cómo los comemos es el consejo que te doy hoy.